Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver la última clase que nos corresponde de Doppler, ¿ya? Voy a empezar en honor al tiempo a comenzar a compartir la clase, ¿ya? ¿Me dicen si pueden ver las diapositivas? Sí, se ve. Ya, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? Ya, bueno, entonces hoy día vamos a terminar con Doppler arterial y venoso de miembros inferiores. Otro tema muy importante y otro tema que es bastante consultado en nuestra en ecografía, en nuestra consulta de ecografía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a describir la técnica ecográfica para realizar el estudio, describir los parámetros técnicos en Doppler arterial y describir hallazgos normales. Entonces, bueno, en sí, primero, para el Doppler arterial de miembros inferiores, como ayer habíamos comentado, lo importante es saber la anatomía de los vasos, ¿no? Entonces, la patología más prevalente es la aterosclerosis, que tiene más o menos una prevalencia de 5.3 y 29%. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo un Doppler arterial de miembros inferiores, es lo primero que pensamos, encontrar placas de ateroma, ¿no? Entonces, bueno, para que nos quede claro, nosotros siempre utilizamos con nuestro ecógrafo, utilizamos primero, aquí tenemos unas imágenes en donde nos corresponden a la superior, ¿ya? La superior vemos en el modo B, ¿no es cierto? Vemos los vasos, ya habíamos dicho que siempre hacemos en corte longitudinal y transversal, vemos los vasos y en modo B nosotros podemos observar las placas o la morfología del vaso. En este caso vemos un corte longitudinal de una bifurcación de un vaso y en este caso tenemos una pequeña placa en la parte anterior o en la cara anterior, ¿ya? El siguiente paso es colocar Doppler color y el Doppler color también nos sirve para ver el flujo del vaso, la dirección del flujo y pues también nosotros vamos a ver, como en la segunda imagen, nosotros vamos a ver el llenado casi de todo el vaso, pero en este caso sí hay unas imágenes ecogénicas posteriores que nos hacen pensar que son unas placas de ateroma que no permiten el llenado completo del vaso. Y por último, utilizar el Doppler espectral en los vasos para ver la morfología de la onda y la velocidad de la onda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros utilizamos para este estudio del Doppler de miembro inferior, vamos a utilizar un transductor lineal. Ya habíamos comentado que esos son los transductores de elección para este tipo de estudio, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero por la anatomía, conocer siempre o recordar la anatomía de miembro inferior para nosotros poder ubicar los vasos en la ecografía, ¿no? Entonces, primero, pues nosotros cuando nos piden miembro inferior, empezamos de la arteria femoral común a hacer el examen cuando nos piden miembro inferior o si no nos piden también miembro inferior y aorta ilíaca, también nosotros podemos observarla también en la parte abdominal y esto aorta ilíaca nosotros lo hacemos con el transductor convexo porque estamos en abdomen, ¿ya? Pero si nos piden de miembro inferior, desde la arteria femoral común, ¿ya? Entonces, empezamos, en este caso tenemos la arteria aorta y esta a su vez se va a dividir en una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa se continúa con la arteria femoral común, ¿ya? Que discurre por la parte anterointerna del muslo, ¿no? Esta sigue, después se bifurca en una arteria profunda y una superficial, ¿ya? Esta superficial es más interna y
se va a seguir la femoral superficial, es interna, luego se... ¿No? Profunda la superficial y el tronco tibioperoneo. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar para este estudio? Ya habíamos conversado que utilizamos un transductor entre 7 y 12 MHz y en el segmento aortoiliaco, pues un convexo de 3 a 5. Siempre nosotros antes de realizar el estudio ajustamos, ya dije, parámetros, en este caso el PRF entre 2, 5 y 3. El ángulo Doppler también tiene que ser menos de 60 grados y o mejorar o arreglar las ganancias de color, el volumen muestra y la caja de color, ¿ya? Que eso ya sabíamos por los estudios anteriores que hemos hecho, que ya hemos visto cómo se hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo se coloca el paciente? Primero, ¿cómo se coloca el paciente para hacer un examen de miembro inferior? Entonces, nosotros para hacer un examen de miembro inferior, nosotros le podemos colocar al paciente en decúbito supino, ¿ya? En decúbito supinos acá, con una rotación externa de la cadera, ¿ya? En este caso, nosotros hacemos esto hasta la región de la femoral superficial. Cuando esta femoral superficial ya empieza a hacerse poplitea, le decimos al paciente que se coloque boca abajo y empezamos a revisar ya la arteria poplitea y consiguiente también la tibial anterior, tibia posterior y la peronea, ¿no? Entonces, este estudio siempre va a empezar en la ingle, ¿ya? Nosotros en la ingle encontramos la femoral común y ya habíamos conversado que siempre vemos en transversa y en longitudinal. Ahí nosotros vamos a ver la arteria femoral. Vamos a evaluar segmento proximal de todos, entonces vamos a valorar segmentos proximal, medio y distal de los vasos. Entonces ya vimos la femoral común, vimos la bifurcación de la femoral común y ahora vamos viendo la femoral profunda y la femoral superficial. ¿Ya? Entonces miren cómo está acá. En esto está boca arriba con rotación externa de la pierna. En el caso de la arteria poplitea hay dos formas. Uno es decirle que se ponga en decúbito lateral y nosotros colocamos el transductor como está en este gráfico, poniendo en el hueco popliteo el transductor y vemos el vaso. O en el caso de que mejor lo hacemos nosotros así, hacemos que el paciente se ponga boca abajo y valoramos la arteria poplitea, ¿ya? Entonces aquí dice, en dos posiciones, en decúbito ventral o decúbito lateral. ¿Ya? Después que ya terminamos de ver la poplitea, vamos a explorar la tibial anterior. Entonces, esta tibial anterior, miren, les decía que discurre por la parte anterior de la pierna, ¿ya? Entonces, le colocamos en decúbito lateral o si no, ya le decimos al paciente que se ponga en decúbito supino. Y miren cómo le podemos ver, valorar toda toda la arteria tibial anterior. Y en este caso, también ahí le podemos hacer a la arteria tibial posterior, que es posterior interna, y la peronea, que es lateral, ¿ya? Entonces, esos son el modo de que nosotros vamos valorando cada uno de los vasos y en dónde se encuentran, ¿ya? Entonces, aquí tenemos más o menos un esquema para que no tengamos inconvenientes o recordemos los vasos que nosotros vamos a valorar. Miren, aquí tenemos en supino y en prono, ¿yo?
Entonces, me habíamos dicho que boca arriba, nosotros lo que vamos a valorar es, estamos en la región de la ingle, ¿ya? En el gráfico de la izquierda. En 1, ¿qué dice que nosotros valoramos? Miren, eso se supone que esos cuadraditos son los transductores, el transductor. Entonces, miren, en 1 nosotros valoramos la femoral común y, bueno, cerca también está la vena femoral y también la vena safena mayor, ¿no? Entonces, pero en este caso nosotros estamos valorando arterias, vasos arteriales, ¿ya? En el 1, entonces, la vena femoral común. En el 2, un poco más abajo, ya vemos que se divide la vena femoral común y ya podemos observar la vena profunda y la superficial. Y en el 3 ya vemos también todo lo que se divide, miren, en superficial y la profunda, ¿ya? Seguimos en la región anterior del muslo y aquí vemos la femoral superficial, ¿ya? En 5, aquí vemos ya, nosotros ya estamos ya cuando la femoral superficial llega hacia la parte interna, posterior interna, y se convierte en arteria poplitea. Entonces nosotros la vemos, como habíamos dicho, en decúbito lateral, o si no, ya le decimos al paciente que se coloque en decúbito prono, y aquí nosotros vemos la poplitea, ¿ya? Cerca, obviamente, arriba está la vena poplitea, ¿ya? Y en 6, en longitudinal, ¿ya? Entonces nosotros hacemos en todos los trayectos cortes transversales y longitudinales. Miren cómo vemos la poplitea hacia arriba y la arteria poplitea hacia abajo, ¿ya? Entonces, este esquema es el que nosotros debemos seguir para hacer un adecuado estudio. Entonces, aquí tenemos los vasos en transversal y en longitudinal, ya habíamos dicho. Entonces, en este caso tenemos la arteria femoral común, hacemos más o menos a nivel de la ingle, y miren, vemos la femoral común, y adyacente vemos la vena femoral, ¿ya? Y hacia acá también vemos, en cambio, ya este vaso, esta femoral común, se bifurcó, y tenemos la femoral superficial y la femoral profunda, cerca de la vena femoral, ¿ya? Esto es en cortes en transverso. Y en la parte inferior de la pierna, entonces nosotros vamos otra vez con los transductores, tanto en transverso como en longitudinal. Vamos aquí en la parte, en el 1, miren cómo discurre toda, desde el 1 hasta el 2. Esta es la, acá el 1 y el 2, perdón, en el que dice supino, posición supina. Vamos ahí, en el de la derecha, en el gráfico de la derecha. Entonces, el 1 y el 2 vamos valorando la tibial anterior, ¿ya? La 2, pues la tibial anterior también. En 3, en el prono, cuando estamos en prono, ya colocamos al paciente en prono. Aquí también vamos a ver parte de la tibial anterior, ¿ya? En esta posición, pero que sea como un poco externa, ¿ya? Ya, y también pues vemos también las peroneas externas y las tibiales posteriores. Ya, en este caso recordábamos la morfología de la onda del vaso, ¿ya? Y en este caso, esto es una arteria femoral común. Entonces, en este caso tenemos un corte longitudinal de una arteria en donde estamos observando el llenado del Doppler color, y en este caso, el llenado del Doppler color, le colocamos el Doppler espectral y nosotros tenemos una onda, como ya habíamos conversado, que era pulsátil, trifásica, ¿ya? Que anterograda, que son las características de la arteria femoral. Nosotros ponemos en cada vaso que hemos estudiado, nosotros vamos a poner el Doppler espectral y nosotros reportamos primero la morfología del vaso, que cómo se encuentra, todo eso, y luego la velocidad del vaso que estamos haciendo, de cada vaso. Por ejemplo, en este caso, están estudiando una arteria femoral común y tiene una velocidad de 90 centímetros sobre segundos. Acá, en corte longitudinal, en este esquema, en esta ecografía, vemos femoral común y cuando se bifurca, ¿ya? Entonces, miren, femoral, superficial y profunda, cómo se bifurca y el espectro que tenemos de la bifurcación femoral. Todo normal hasta ahora. Vamos a la arteria poplitea. Entonces, esta arteria poplitea también valoramos y
Recordábamos que lo colocábamos al paciente en decúbito prono y valorábamos también, todas las arterias son trifásicas, y les decía que depende del tamaño del vaso vamos a tener una mayor velocidad, y como disminuyen el tamaño de estos vasos van a ir disminuyendo. En este caso la arteria poplitea tiene una velocidad de 72 centímetros sobre segundo. Y ya seguimos acá con vasos más pequeños como son la arteria tibial posterior, ¿ya? Entonces esta, miren, ya tiene una velocidad de 80, diferente de la femoral común que tiene una velocidad de 90, ¿no? Entonces así van disminuyendo la velocidad, pero la onda persiste siendo una onda trifásica. Entonces, ¿cuándo está indicado pedir o nosotros recibir un estudio o un pedido de un Doppler arterial? Primero es para la detención de estenosis significativas. Habíamos conversado que la arteriosclerosis es la patología más común, y seguimiento de evolución de enfermedades identificadas, ¿ya? Así también para evaluar anomalías vasculares sospechosas, que clínicamente nosotros ya podemos ver qué puede ser. Entonces hacemos el Doppler color para descartar. Ya habíamos dicho que es de gran ayuda para el diagnóstico de algunas patologías. Los patrones de flujo Doppler, ya habíamos visto un patrón normal, trifásico. Entonces aquí vemos una onda trifásica donde tenemos una sístole, primera fase, un inicio de la diástole, segunda fase, y una diástole, tercera fase. Es un flujo laminar de alta resistencia. ¿Ya? Entonces aquí vemos que ya habíamos dicho que la sístole es anterógrada, primera fase, el inicio de la diástole es un flujo reverso, y la diástole final es anterógrada, ¿ya? Y vemos un patrón normal en la primera imagen en donde dice flujo trifásico normal, y en donde vamos cambiando la morfología de la onda, en donde ya nos vamos dando cuenta que esta onda es patológica, ¿ya? Entonces, esta onda es la que nos tiene que recordar una onda normal. Si nosotros ya vamos cambiando, que ya no se vuelve pulsátil, como en este caso, o que pierde las fases de la onda, es porque ya tenemos alguna patología. Aquí un resumen o un cuadrito de los diámetros y de las velocidades de cada uno de los vasos de las femorales, de los vasos de miembro inferior. Entonces, en este caso, vemos que la aorta infrarrenal, pues, tiene un diámetro más de 2 o más de 0.2, más o menos, y una velocidad de 55, ¿ya? La ilíaca común de 1.5 más 0.18 y una velocidad picosistólica de 70. Ilíaca externa de 0.8 más 0.13 y una velocidad picosistólica de 115. La femoral común mide más o menos 0.8 y su velocidad 114, ¿ya? Entonces, miren las velocidades cómo van cambiando. La femoral superficial, 0.6 y velocidad de 90. La poplitea, 0.5 y tiene una velocidad de 68. Y las tibiales ya van disminuyendo, tienen un diámetro de 0.3 y una velocidad de 55. Entonces, ¿cuáles son? Ya sabiendo nosotros el flujo normal, ya habíamos conversado. Una pregunta. Claro, sí, dígame. En la lámina anterior. ¿En esta? En esta. ¿Por qué ese margen tan amplio de más menos, por ejemplo, aorta infrarrenal, 55 más menos 12? ¿Significa que puede tener un valor de 47 o de 67? Sí, esos son los márgenes establecidos no por mí, están establecidos a nivel internacional. Ajá. Esos márgenes tan amplios. Tal vez sí, por la fisiología vascular de cada paciente, si estarán o no en reposo, si serán hipertensos o hipotensos, si es hombre o mujer. Sí, posiblemente, pero sí, esos son los márgenes que nosotros más o menos manejamos, porque no todos exactamente van a tener una velocidad de 55, ¿ya? Entonces, también es por la resistencia del vaso, por antecedentes y por todo. Entonces, en realidad sí es este margen establecido, que es un margen generalizado, no es que solo lo manejamos aquí, sino en todas partes, estos márgenes que más o menos utilizamos. Aquí incluso la femoral tiene un margen más amplio, ya de velocidades, y bueno, de los diámetros no tanto.
Pero tenemos que tener en cuenta, no digo, pero en realidad nosotros cuando ya nos miren, por ejemplo, nosotros sabemos que hasta 115 es la ilíaca externa y la femoral como, entonces velocidades más de 150 y viendo placas de ateroma, entonces eso ya nos llama la atención y vamos a clasificar la estenosis. Pero nunca, miren, a pesar de eso, nunca va a pasar de 150 y peor de 200, que con 200 nosotros ya vamos a tener estenosis severas. Doctora, y en su experiencia, ¿cuál es el vaso que más aterosclerosis le brinda? Bueno, en realidad, del abdomen, la aorta. En abdomen es la aorta. Es la que más ateromatosis tiene. ¿Ya? Y de miembros inferiores, en realidad son los grandes vasos, cuando son solo de un sitio, puede ser los femorales. Y cuando pues ya son difusas, a veces encontramos ateromatosis generalizadas en todos los vasos, que a veces ni siquiera les ocasiona estenosis significativas, sino unas estenosis que no leves, incluso como no hay cambios en velocidades y todo, no hay ningún cambio, pero en realidad, como digo, esos son los vasos más afectados. Ya. Entonces, en este caso, los patrones de flujo anormal, entonces vamos primero por la estenosis. Entonces decíamos que cuando teníamos estenosis vamos cambiando las ondas. Entonces aquí decíamos que teníamos un flujo de baja resistencia monofásico. Y este era cuando teníamos después de la estenosis, el tardus parvus, ¿ya? Que ya conocemos de más, que ya sabemos que si nosotros vemos en una onda de una arteria, una onda trifásica, y luego vemos una onda, sí, está pasando algo. Debe haber una estenosis en algún lugar, que tenemos que irle a buscar, por eso debemos hacer el examen completo de todos los vasos, no solo de la femoral, no solo sino de todo, porque puede haber una estenosis. Incluso cuando hacemos Doppler de miembros inferiores y hay una estenosis ya cerca de la femoral común, puede haber una obstrucción más alta. Por eso es que a veces los completamos con el Doppler aortoiliaco, ¿ya? Entonces decimos que si es mayor a 200, pues les decía que ya pensábamos en una estenosis. También nosotros tenemos cambios en una fístula arteriovenosa. Entonces, esto que sabemos que es una comunicación entre una arteria y una vena. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener? Primero, un flujo turbulento que no es el normal que nosotros encontramos en los vasos. ¿Por qué? Porque es una comunicación patológica, ¿no? Y tenemos flujos de altas velocidades, como un mosaico de colores y una onda monofásica, ¿ya? Entonces, eso nos hace pensar en una fístula. La principal patología, ya habíamos conversado también ayer, la patología arterial periférica, que es la más común. Entonces, esta estenosis arterial me va a reducir el diámetro de la luz arterial, ¿ya? Cuando tengo una obstrucción mayor a 50, me va a ocasionar una reducción del 75% del área, ¿ya? Y pues esta estenosis me va a causar clínica del paciente. Cuando yo tengo una estenosis significativa, caída de presión del flujo, después de estenosis, isquemia y claudicación. Es por eso que el paciente llega de emergencia, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ya veíamos los cambios que teníamos preestenosis, la velocidad no tan alta, en la estenosis la velocidad muy alta, aquí es donde vamos a tener los picos de las velocidades altas, y postestenosis, el tardus parvus. Entonces, característico. Entonces, nosotros ya sabemos que si, no digo, a pesar de que tal vez no vea la placa, justo no la haya visto, pero ya sé que hay algo en el vaso, ¿no? ¿Ya? Vemos otra vez los flujos preestenóticos, el flujo alto en la estenosis y el flujo tardus parvus postestenótico, para que esto nos quede claro y no haya inconvenientes, ¿ya? Aquí tenemos, mire, un esquema que dice un segmento ocluido, en la mitad del segmento ocluido, y cómo van cambiando las ondas de los vasos, ¿ya? Solo con la morfología de onda. A pesar de que yo, con Doppler color y con el 2D, yo ya vi la placa de ateroma. Entonces, ahora estoy confirmando que cuánto me está ocluyendo el vaso y cuáles son los cambios en los vasos, ¿no? Entonces, esta también es una tabla muy importante para ver más o menos cuáles son los cambios y qué cambios tengo yo en la onda, ¿ya?
Entonces, dependiendo de cuánto es el porcentaje de la estenosis, ¿ya? Porque nosotros eso debemos valorar, el porcentaje de estenosis, ¿ya? Entonces, medición del cociente en el área de la estenosis, ¿ya? Entonces, mire, en este caso tengo una estenosis del 20%. Entonces, capaz que esta estenosis no sea muy significativa y me di cuenta ya porque le hicimos el examen, no es porque el paciente tenga una clínica evidente, ¿no? Entonces, tengo una velocidad sistólica menos de 150. Miren, entonces, si es menos de 150, recordemos que casi todas nuestras velocidades de miembro inferior eran menos de 150, ¿ya? Tengo un índice de velocidad que, bueno, casi no lo utilizamos, pero bueno, menos de 1.5, y en cambio, en este caso, vamos viendo cambios en las ondas espectrales. Miren, en este caso sigue siendo trifásica y una velocidad normal, dice, una velocidad picosistólica normal, con 20%. Vamos subiendo nuestra estenosis de 20 a 49%, y en este caso tengo ya la velocidad me empieza a cambiar, ya tengo una velocidad de 150 a 200, un índice de velocidad de 1.5 a 2, y la onda sigue igual, trifásica y con su velocidad casi normal, ¿no? Y en el caso de 50 a 75%, tengo ya una velocidad muy alta, de 200 a 300, y la onda espectral distal es monofásica, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos cambiando los vasos. Más del 75%, tengo una velocidad sistólica más de 300, ¿ya? Y tengo una onda totalmente amortiguada y monofásica. Y en el caso de una oclusión total, en donde no tengo flujo ya, entonces en este caso voy a tener también una onda amortiguada y monofásica. Entonces es importante esto porque dependiendo del porcentaje de estenosis va a ser el tratamiento que le van a dar al paciente, ¿no? Entonces acá vemos, miren, en este caso vemos una ecografía de un vasito, de una arteria, en donde estamos viendo en corte longitudinal, en donde colocamos nuestro espectro y tenemos primero, vemos aquí, nos llama la atención la pérdida de la onda, ¿no es cierto? No vemos una onda trifásica, sino que vemos una onda tal vez bifásica, pero disminuyendo, que disminuye de velocidad, y la velocidad se mide y tenemos una velocidad de 50, ¿ya? Entonces nos hace pensar que hay un parvostatus, ¿no? Y en el lado derecho de la imagen hay otra ecografía en donde igual estamos observando una ecografía en longitudinal, un corte longitudinal del vaso, y también vemos, en cambio, en este caso, con el Doppler espectral, vemos un vaso con aumento de la velocidad, y es un vaso con 250 centímetros sobre segundos, ¿ya? Y esto me hace ver que es una estenosis. ¿Ya? En este vaso, miren, acá nosotros estamos haciendo en Doppler color, en longitudinal, y miren como vemos como que una turbulencia acá, también vemos que hay unas plaquitas, y nosotros ponemos el Doppler espectral y tenemos una velocidad de 360 centímetros sobre segundos. Entonces ya pues estas velocidades son obvias que nos hacen pensar en una estenosis. Y vamos viendo aquí los patrones que pueden ir cambiando. A veces los vasos periféricos o distales sí pueden ser un poquito que disminuye la velocidad, como habíamos comentado arriba, ¿ya? Entonces no pueden tener picos de tanta velocidad, ¿ya? Más o menos la morfología de estos vasos distales. Entonces, este es cuando tengo el paciente con insuficiencia arterial aguda. Eso es lo que nos llaman a la emergencia y todo, ¿no? Entonces, este es, en cambio, una oclusión súbita de la circulación arterial y posiblemente se traduzca en una isquemia. Entonces, el paciente llega con claudicación del miembro a estudiar, con signos de isquemia, con dolor, con ausencia de pulsos, palidez, parestesia y parálisis. Totalmente diferente a un paciente que tiene una patología venosa o de una trombosis venosa, ¿no? Lo que suele pasar es que a veces, no sé si no les valoran a los pacientes adecuadamente, pero suelen llegar a las emergencias de ecografía en Doppler venoso
del paciente y el paciente claramente se ve que necesita un Doppler arterial. Entonces, siempre en ese caso, para evitar esos problemas, no porque a nosotros nos hacen el pedido y nos ponen Doppler arterial o Doppler venoso de miembro derecho e izquierdo. Entonces, nosotros llegamos, vemos el pedido y tal vez, bueno, no sé, alguien diga, yo hago lo que me piden, y a veces no es lo correcto, porque a veces en la emergencia o en los servicios que están, tal vez están repletos de pacientes, no sé, o hay algún inconveniente y a veces suelen equivocarse. Entonces, para eso mejor nosotros valoramos al paciente, vemos si realmente necesita este estudio o tal vez existe un error. Entonces, en el momento que existe el error, comunicarse, llamar a emergencia o de donde envíen para corroborar el pedido, ¿no? Y evitar al paciente hacerle estudios que tal vez sea un estudio que no le corresponde. ¿Por qué? Porque no son estudios que se demoren 5 minutos, sino que se demoran en hacer arterial y venoso, es bastante el tiempo en que se toma. Entonces, siempre tener en cuenta mejor eso y tener conversar en sí con todo el equipo, ¿ya? Entonces, en este caso, hay una ausencia de perfusión por 4 a 6 horas, necrosis y en 8 a 12 horas cambios irreversibles. Entonces, es por eso que esto es agudo y esto es emergencia, esto sí es una emergencia, pero no otras emergencias distintas que a veces envían Dopplers porque sí. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las indicaciones de esos estudios. Bueno, entonces aquí teníamos que una embolia, un trombo intramural hipoecogénico y un flujo ausente, y trombosis, pared del vaso con signos de aterosclerosis, trombo intramural y ausencia de flujo, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos con el Doppler color y en este caso vemos unos vasitos que se encuentran un poco dilatados con placas de ateroma. Y acá también vemos unas plaquitas de ateroma en transverso. ¿Ya? En estas imágenes, miren, vemos ya tanto en longitudinal tenemos las ecografías superiores, ¿ya? Y miren cómo tenemos bastantes placas, ¿ya? Incluso aquí en este caso no permite tanto el paso de sangre y tenemos un paso un poco filiforme, igual en la parte inferior, ¿ya? Entonces nosotros siempre vamos viendo, ya vi que en el 2D o en la escala de grises veo el vaso y veo ya las imágenes ecogénicas en las paredes que yo no tendría que tener, ¿no? Como estas imágenes ecogénicas yo no tengo que tener. Entonces veo si son muy grandes, yo ya sé más o menos, mido el tamaño de la placa y yo ya sé más o menos estimar la estenosis que vamos a tener, ¿no? Entonces, pues colocamos el Doppler color y por último el Doppler espectral, ¿ya? Entonces, en conjunto, todo esto nos ayuda al diagnóstico, no solo le vi la velocidad del vaso y con esa velocidad ya sé que está estenosado. O sea, no, yo veo desde el Doppler de la escala de grises. Todo esto nos va a ayudar a dar un diagnóstico adecuado, ¿ya? Otra patología que decíamos que puede ser la fístula arteriovenosa. No tan común, pero ya habíamos conversado que es una comunicación entre el sistema arterial y el sistema venoso. Entonces, se puede originar teniendo como antecedente algún procedimiento intervencionista a nivel de la ingle. Entonces, ¿qué nosotros vemos al paciente? Una masa palpable con frémito o un soplo. Entonces, miren, la ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad del 99%, súper alta. Entonces, buenísimo porque nosotros podemos observar con la ecografía, ya que la ecografía la tenemos más al alcance de todos y si lo podemos realizar adecuadamente, buenas. ¿Qué nosotros encontramos? Ya habíamos visto que primero, miren, en este esquema tenemos la fístula entre la arteria femoral común y la vena femoral. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es estos vasos, los canales venosos o los vasos venosos más distendidos. El flujo venoso arterializado y de alta velocidad y baja resistencia. Entonces, yo voy a poner el Doppler en la vena y esta vena va a tener flujo y vamos a ver los cambios con la onda, ¿no? Y también podemos tener una onda monofásica de alta velocidad y baja resistencia en la arteria. Miren, esto que decíamos, que vemos como un flujo turbulento o en mosaico en el vaso, en los vasos a estudiar,
y la onda que nosotros decíamos que también es característica, una onda monofásica, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta cuando tengo un antecedente de estos y tengo clínica con una masa a nivel de la ingle pulsátil, ¿ya? Otra patología que nosotros también la podemos observar en ecografía son los aneurismas. Entonces, son dilataciones permanentes y localizados de una arteria, ¿ya? Entonces, miren, aquí vemos la dilatación del vaso. Entonces, nosotros, ¿para qué nos servían los diámetros? Que nosotros ya habíamos visto anteriormente, es para saber más o menos en sí cuánto es el diámetro esperado en la arteria, porque nosotros no nos vamos a acordar, no creo que todos se acuerden los diámetros de todos los vasos, desde el miembro superior, todo hasta abajo. Entonces, siempre tenemos que tener algunos esquemas de cuánto mide la poplitea, de cuánto mide la femoral común. Entonces, esto es para ver si no encontramos. Obviamente que si tenemos un aneurisma muy evidente, o sea, ya eso es obvio que es un aneurisma, pero en realidad a veces suelen ser pequeños, pero ahí está la idea de a tiempo hacer los diagnósticos. El más común en miembro inferior es el aneurisma popliteo, ese es el más común, es por eso que se lo estudia más. Entonces, miren, se presenta en el 70% de arterias periféricas, más frecuente en varones y mayores de 60 años, y lo que vemos en la ecografía, aquí vemos unos esquemas, una dilatación de la arteria, y en algunos casos nosotros podemos encontrar un trombo mural y el flujo turbulento, pues, por la dilatación del vaso. Mire, ¿cuánto era lo normal de la arteria poplitea? 7 milímetros. Y en estos casos tenemos ya mayor a 15 milímetros. Entonces, miren, tenemos aquí en la primera imagen de la izquierda superior, tenemos una dilatación del vaso. Ahí estamos viendo aquí en 2D, ¿no? Y miren cómo el vaso está normal y empieza a dilatarse. Medimos diámetros anteroposterior transverso y en la imagen adyacente, entonces de la superior derecha, vemos la dilatación aneurismática y el trombo que está adherido a la pared, ¿no? Y a eso es con escala de grises, ¿ya? Ahora vemos con el Doppler color. Entonces, miren acá, vemos en la parte media izquierda, vemos aquí que vemos un vaso, el vaso que está acá llega y se dilata. Y el flujo empieza a cambiar, como decíamos, un flujo turbulento. En la siguiente imagen de la derecha, media derecha, vemos en cambio, como teníamos el trombo adyacente al periférico, miren el flujo, solo tengo un flujo central, ¿ya? Y bueno, acá ya en la parte inferior izquierda ponemos el Doppler espectral y vemos cómo van cambiando las ondas de esto. Entonces, importante conocer, en este caso nos quedaría conocer las medidas de los vasos para poder hacer un diagnóstico adecuado. Obviamente que aquí tenemos también otros diagnósticos diferenciales si nosotros vemos solo esta imagen en 2D, ¿no? Si nosotros solo vemos esta imagen en 2D, tenemos que también, obviamente, si se sigue del vaso, porque si sigue del vaso, obviamente va a ser un aneurisma, ¿ya? Y otro también es el de la arteria femoral, pero el más común es el de la poplitea de miembros inferiores. Entonces, aquí tenemos una dilatación de la arteria femoral mayor a 2 centímetros. Entonces, esta dilatación ya me llama la atención. Entonces, como yo ya sé que nosotros tenemos que, cuánto miden y todo, entonces, miren, ya vamos viendo el vaso y cómo hace una dilatación del vaso. ¿Ya? El flujo turbulento característico, ya. Ya, entonces, esto es en cuanto a Doppler arterial de miembro inferior. En realidad, lo importante de miembro inferior, ya, es un resumen, esto es un resumen de todo lo que es de miembro inferior de Doppler, pero lo importante en esto es ver primero conocer la anatomía adecuada por donde discurren todos los vasos y después conocer cuál es la onda normal en espectral, cuántos son los valores de las estenosis que nos van a cambiar, los diámetros que hemos visto y también las velocidades. Entonces, en sí, eso nos queda. Y los cambios, dígame. Buenas noches. ¿Cuáles los cambios que se van a poder visualizar cuando el paciente tiene
patología diabética, que es lo que más frecuentemente hay, más que los trombos, a veces es la patología diabética que termina incluso en amputación. Claro, ahí también existen cambios en las venas, entonces estas venas en cambio ya empiezan a hacerse tortuosas, también tienen placas de ateroma, también, entonces todo esto nos ayuda para que el paciente pueda tener estos cambios en los vasos, ¿no? Entonces ahí no, ya no es nada de eso que hemos visto, sino que en la diabetes van haciendo cambios en los vasitos y estos ya van disminuyendo la elasticidad de los vasos. Entonces, esto también nos traduce en una isquemia y disminución de las velocidades también en los vasos. Es por eso que, como dice usted, terminan en amputaciones, en isquemia, ¿ya? Pero pues más o menos, o sea, en sí sería la disminución del flujo de los vasos, pero más es por la disminución del flujo y la disminución del tamaño del vaso. Hago lo mismo. Doctora, ¿cuál es el diagnóstico que puede decir que confunda, que nos dé un falso diagnóstico de insuficiencia arterial y venosa en un paciente con? ¿Y qué es lo que nos debería ayúdame, a ver, espéreme un ratito. Ayúdenme diciendo más duro, porque en realidad, a pesar de que tengo todo mi volumen acá, casi no le escucho nada. Estoy adivinando lo que dicen. Le pregunto que cuál es en que nosotros deberíamos tener cuidado para dar un diagnóstico equivocado de una estenosis o de una insuficiencia venosa o arterial. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Sí, o sea, ¿cuáles serían los parámetros que nos podrían decir que estamos equivocados, que no está un diagnóstico dudoso de estenosis o de insuficiencia circulatoria? Bueno, tanto como decir que nosotros nos estamos equivocando, como digo, verán, a ver, primero tengamos en cuenta que tenemos el paciente, ¿ya? Entonces nosotros hacemos una valoración integral del paciente, ¿ya? Bueno, entonces primero nosotros vemos la clínica del paciente, como dije. Nosotros cuando tenemos un paciente, cuando estamos pensando en patología arterial, ya me hemos dicho que tiene la piel fría, con claudicación, con todos esos, entonces es totalmente diferente. Nosotros le decimos, acuéstese el paciente, le empezamos a valorar y tiene un pie o una extremidad demasiado fría, pálida. Entonces, eso ya me hace, primero, yo ya pienso clínicamente que es arterial, ¿no? A diferencia del paciente que tiene una insuficiencia venosa, que en cambio ese paciente tiene la pierna edematizada, tiene a veces una pierna caliente, una pierna que tiene dilataciones varicosas, o sea, totalmente la clínica diferente del paciente. No sé por qué a veces existe esa confusión entre la clínica, pero bueno, esa es la clínica para enviar ecografía. Entonces, yo primero ya tengo mi cuadro con los dos pacientes, ¿no? Entonces, ya si yo ya tengo mi paciente que estoy pensando que es una isquemia y me están enviando una ecografía Doppler arterial, empezamos a hacer la valoración. Entonces, siempre para que no hayan esos errores y para que no tengamos equivocaciones ni ningún inconveniente, empiezo haciendo, ya dije, en 2D yo veo toda la morfología del vaso, ¿no? Yo ya sé que el vaso lo tengo que tener anecoico, totalmente anecoico al vaso arterial. ¿Por qué? Porque está lleno de sangre y es líquido, ¿no? Entonces, pero yo tengo que saber por dónde pasa el vaso. Tal vez me equivoque si no sé por dónde pasa el vaso y vi otro vaso que no era el que no tenía que valorarlo. O sea, digo, tal vez usted no sepa muy bien por dónde discurre el vaso. Y valoré un vaso que pensaba que era la femoral. En total, la femoral se me quedó allá y esa era la que estaba afectada, ¿no? Entonces, primero ver bien, hacer un barrido de todo con escala de grises para ver la morfología del vaso y para ver las placas que puedo tener en todo el trayecto. Ya veo las placas. Si yo tengo placas grandes, las mido cuánto es. O hay pacientes que tienen ateromatosis en toda la extremidad. Entonces, pero son placas finas, que tienen toda la pared, entonces una ateromatosis difusa. Con eso empiezo a hacer ya mi Doppler color. Ya cuando yo ya tengo una idea de todos mis vasos.
cuando estoy empezando a hacer los estudios. Ya cuando tenemos más tiempo haciendo estudios, lo podemos hacer más rápido, pero en realidad cuando se empieza, los Dopplers sí son un poquito complicados, ¿ya? Entonces después pongo el Doppler color, ¿ya? Entonces con el Doppler color, ¿qué no tendría que ver? Un adecuado llenado del vaso, porque si yo tengo un vaso que no tiene ningún cuerpo extraño, que sería en este caso una placa, tendría que tener todo el vaso lleno, ¿no? Tengo acá una imagen así, ¿ya? Y en el caso de que yo tengo un flujo, como en estos casos, miren cómo está el flujo tan disminuido, o miren cómo ya pierdo yo el flujo acá en esta imagen, ya no veo el flujo acá, se me queda ahí porque tengo múltiples placas de ateroma acá. Cuando yo ya tengo eso y yo ya sé dónde tengo mi placa de ateroma, ya sé que no tengo el flujo Doppler adecuado ahí, coloco el Doppler espectral, ¿ya? Y encima, con eso, si hay estenosis, me van a salir más las velocidades aumentadas. Entonces, tenemos múltiples valores o factores que me ayudan a hacer un diagnóstico de un Doppler, de una estenosis. Entonces, o sea, no digo, podría haber errores, tal vez, en pacientes en que tengan, con factores del paciente, tal vez. En los pacientes que son muy gorditos, que a veces suele ser difícil la valoración de los vasos, por lo mismo, tanto tejido celular subcutáneo que tienen los vasos, ¿ya? Tal vez por múltiples placas de ateromas que tenga, pero si es muy generalizada, en realidad nosotros ya podemos dar el diagnóstico. Y en este caso, como decía, también una por la inexperiencia en que tal vez esté valorando un vaso, pensando que es el que tendría que valorar y no es, ¿no? Entonces, eso es en arterial, ¿ya? Entonces, y lo importante de ver que en estenosis que decíamos, los cambios de los vasos antes de la estenosis, durante la estenosis y después de la estenosis. Yo no puedo tener velocidades tan bajas tampoco después en un vaso que yo ya sé cuánto es la velocidad. Por eso es importante el cuadro de las velocidades y de los diámetros, ¿ya? Y más el otro cuadro que decíamos de que los cambios de la estenosis, cuando depende de la estenosis, también son importantes estos dos cuadritos, muy, muy importantes, que nos ayudan bastantísimo para el diagnóstico. Y bueno, la venosa, ya voy a explicar también adelante cómo es la diferencia para que nos quede claro cómo vemos en cambio en insuficiencia, totalmente diferente, o sea, es totalmente contrario a la arterial. No sé si le contesté en algo la pregunta. Sí, muy amable, gracias. Ya. Ya, entonces, bueno, perfecto. Yo creo que, no digo, o sea, esto hacemos un resumen de todo lo que Doppler es muy amplio, pero hago un resumen. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a terminar con Doppler venoso. Ayer habíamos visto en miembro superior la trombosis, ¿no? Y nosotros ya creo que sabemos reconocer una trombosis. Entonces, alguien que me recuerde cómo se ve una trombosis de una vena, que ya vimos ayer. Entonces, yo... Del lado derecho parece el ovario también con un folículo único. No sé lo que hay aquí en el medio. Ya, vamos a ver, ¿quién le ayuda al doctor? ¿Alguien que me cuente cómo se ve una trombosis de las venas? Tiempo de experiencia. Mire, aquí hay unos numeritos y yo ya les he enseñado, no he dicho nada. Pero a ver, vamos a ver, ayúdame con esto, ¿ya? No. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, en este caso, los objetivos es describir la técnica ecográfica, describir parámetros técnicos en Doppler vascular y describir hallazgos normales, ¿no? Entonces, en este caso, los vasos ya van cambiando de forma, las venas van cambiando, ¿no? En relación a las arterias. Entonces, ya es un punto importante y diferente para nosotros hacer el diagnóstico y hacer la diferencia entre una arteria y una vena. Entonces, las venas tienen válvulas, ¿no? Esa es la diferencia, una de las diferencias entre la arteria y una vena, diferente a las arterias, ¿no? Vemos una túnica adventicia, una túnica media y una túnica íntima, ¿ya? ¿Qué no tiene esta vena? No tenemos una muscular, que tiene las arterias, entonces es diferente. Y recuerdan ayer que les decía que era diferente, que se comprimen, las venas se comprimen. Y ese es uno de los exámenes que nosotros hacemos para descartar trombosis
ir comprimiendo cada 2 centímetros la vena que estamos valorando para descartar trombosis, ¿ya? Entonces, estas son las características que nosotros tenemos en cuenta y por eso son los cambios que tenemos en la vena. Nosotros tenemos, como ayer habíamos conversado en venas, tenemos un sistema superficial y un sistema profundo, ¿ya? Entonces aquí hay un esquema de una escalera, ¿no es cierto? Para que nos quede más o sea más entendible qué estamos diciendo. Tenemos un sistema profundo, que son los que acompañan a las arterias. Entonces son igual la arteria femoral, femoral común, femoral superficial, profunda, poplitea, el tronco tibio peroneo. Y unas venas superficiales, ¿ya? Que son la safena mayor y la safena menor. Entre estas venas superficiales y las profundas, nosotros tenemos unas venas perforantes, ¿ya? Entonces, primero tener en cuenta esto, que nosotros tenemos una comunicación entre superficial y profundo. Lo normal es que nosotros vaya de superficial a profundo, que vaya la sangre. Eso es lo normal. Lo normal es que vaya de profundo a superficial. Entonces, primero, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? Señor Javier Yachay tiene prendido. Ya, en este caso, primero vamos reconociendo nosotros los compartimentos en donde se encuentran los vasos, ¿ya? Entonces, quiero que presten atención, porque nosotros aquí estamos, en este esquema, estamos representando a la piel, el plano superficial, el plano muscular. Entonces, dentro de cada plano de esto, de nuestras extremidades, ya, nosotros vamos a encontrar vasos, tanto el superficial como el profundo. Entonces, miren, vamos, dermis, debajo de la dermis tenemos un compartimento superficial. Entonces, solo en este compartimento superficial yo voy a encontrar las venas safenas. Es el compartimento safeno, ¿ya? Y aquí yo veo la safena mayor y la safena menor en la ubicación, obviamente diferente, pues. Pero en este compartimento, debajo de la dermis. Y más superficial, tengo un compartimento profundo, que esto es músculo ya. Miren. Ahí yo tengo mis vasos profundos, que serían la femoral común, todo eso, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta para la ubicación de los vasos. Así nosotros se nos va a hacer más fácil reconocer en dónde estamos las estructuras y en dónde voy a buscar los vasos. Eso sería un corte en transversal en este esquema, ¿ya? Entonces, otra vez, dermis, debajo el compartimento superficial que tiene el compartimento safeno. Esos son los vasos superficiales y debajo el compartimento profundo es el plano muscular en donde tengo ya los vasos profundos. Otra vez para que nos quede clarísimo esto, vemos epidermis, bueno, dermis, y aquí tenemos el compartimento superficial en donde tenemos el compartimento safeno, miren, y hacia arriba también tenemos unos plexos venosos, ¿ya? Y hacia abajo en el compartimento profundo muscular ya vemos las venas profundas, ¿ya? Hasta aquí, ¿eso está entendido? Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Perfecto, entonces en este caso ya nosotros ya estamos dirigiéndonos a hacer una ecografía, ¿ya? Entonces aquí tengo, en la parte superior izquierda tengo una imagen de una ecografía en transversal y la siguiente derecha superior en longitudinal, ¿ya? En este caso, si vemos la parte de arriba, ¿no es cierto? Es piel, tejido celular subcutáneo y yo ya veo aquí como si fuera un ojo, ¿sí ven? Esperen para dibujarlo. Ya, miren, vemos así. Este es el compartimento safeno, ¿ya? Entonces, característico como si fuera, nosotros le nombramos como si fuera el ojo egipcio. Y miren, dentro tenemos la vena safena, ¿ya? Entonces, clarísimo, o sea, no nos vamos a poder equivocar, porque yo este compartimento safeno o esta imagen la tengo que ver debajo de la dermis y del tejido celular, en el compartimento superficial. Si yo veo esta imagen acá, no es una safena, o incluso pueden ser obviamente accesorios, o bueno, que ya vamos a ver después. Pero esto es lo habitual,
¿ya? Y esta misma safena la estamos viendo acá en longitudinal en la imagen de al lado, ¿no? En longitudinal toda la safena. Y acá abajo también otra imagen. Miren, si nos damos cuenta, en la imagen inferior, en la ecografía inferior, vemos el tejido celular subcutáneo que está aquí, que estoy haciendo unas líneas ahí. Aquí veo la imagen del ojo, ay, me salió torcido, pero bueno, del ojo egipcio, ¿ya? Y miren, hacia, más debajo, con el transductor, podemos ver los planos musculares, ¿ya? Entonces, esas son las características y yo así tengo que ver. Entonces, hay métodos, por ejemplo, en mi caso, yo primero voy recorriendo la safena. ¿Por qué? Porque la safena es más fácil de encontrar las safenas y con esa safena yo sé que llego a la unión safenofemoral, miro la unión safenofemoral, veo si hay una insuficiencia, veo todo y después hago todo el sistema profundo. A mí se me hace más fácil hacer así. Entonces, primero vamos a empezar con las safenas, que son los sistemas de las venas superficiales. Aquí otra vez representado el ojo egipcio, que es el sistema superficial. Entonces tenemos dos safenas, que ustedes han de haber escuchado, ustedes muy bien saben, la safena mayor y una safena menor, o safena mayor o magna, que esta safena mayor, vamos acá, cambiar el puntero. Ya. Entonces, en este caso, en el esquema de la pierna que está ahí, vemos por dónde discurre la safena. Y la safena discurre interna, anterointerna, por la pierna y el muslo, ¿ya? Entonces, todo va por el muslo anterointerno, hasta que llega hacia la ingle y llega a drenar en la femoral común. Entonces, ese es el trayecto que nosotros tenemos que valorar. No es que solo le valoro aquí en la ingle, la femoral y ya no hay nada, ya perfecto, bye. No, vamos desde acá, miren, desde el pie, ¿ya? Y vemos todo el trayecto de la femoral que tiene que estar, ¿qué? Anecoico, tiene que comprimirse, porque yo como voy viendo el vaso, lo voy comprime, ya sé que no hay nada, ¿no? Entonces, esa es la safena mayor. Ya, mire, en este caso estamos también haciendo valoraciones con aquí con un transductor lineal y vamos viendo la safena mayor, el ojo egipcio y vamos viendo todo el trayecto. Entonces es antero, interna del muslo y de la pierna, ¿ya? Como decía, lo importante que cuando llega a la femoral, como el drenaje al sistema profundo, normal, a ver, acordémonos siempre, normal, de profundo a superficial, de superficial a profundo, eso es lo normal, que quede, de superficial. De la safena a la femoral, eso es lo normal. Entonces, ahí vamos a ver la unión safeno-femoral. Miren aquí, la unión safeno, esta es la safena femoral, con sus afluentes que tiene la safena. Y vamos a tener una válvula terminal y una válvula preterminal, ¿ya? Entonces, aquí vemos en un esquema, vemos en la imagen izquierda, vemos una imagen que tenemos. Esto es la safena, tenemos una válvula preterminal y una válvula terminal, ¿ya? Estas válvulas tienen que estar funcionantes para yo no tener ningún inconveniente, ¿ya? Y miren aquí al sistema venoso safeno tenemos algunos afluentes, que son la vena epigástrica superficial, la vena circunfleja y la vena pudenda, ¿ya? Si yo tengo también estas venas, tienen válvulas, y si yo tengo un inconveniente más arriba, no solo el miembro inferior, sino ya alguna patología o algún trombo o alguna insuficiencia más arriba, se me va a traducir aquí en la vena safena. Así que también tenemos en cuenta estos tres afluentes para nosotros poder dar el diagnóstico, porque capaz que revisamos todo el sistema venoso superficial profundo y no hay nada, pero sí tenemos cambios aquí y pueden ser por esos afluentes que tienen alguna alteración, ¿no? Entonces, válvula preterminal y la válvula terminal. Aquí otra vez la unión, la safena mayor llega hacia la vena femoral.
Y también tenemos algunas tributarias, ¿ya? Estas venas tributarias o colaterales, ¿ya? Van a drenar al callado de la safena mayor, que habíamos dicho, que son la ilíaca superficial, la vena epigástrica y la pudenda. Esos son proximales. Y distales, en cambio, yo tengo la vena magna o vena de Giacomini, que ya vamos a conversar cuál es, ya para que nos quede claro cuál es esta distal. Entonces, si les preguntan cuáles son las tributarias proximales, ya saben cuáles son, y las distales, la magna o Giacomini. Y bueno, esos tributarias que drenan a la safena mayor, que son distales, son el arco posterior también del piecito. Nosotros cuando observamos lo ideal y lo más común es cuando nosotros vemos la safena en el compartimento safeno, pero hay algunas variantes que nosotros... Por favor, vaya más despacito, doctora, repita de nuevo. ¿Desde dónde quiere que le repita esto? El cuadro anterior. Este. Sí. Desde aquí. Ya, entonces, ¿qué les decía? Que nosotros tenemos, primero, esto sería la vena femoral común, y este adyacente o que llega es la safena, y formamos la unión safeno-femoral. Esta safena tiene afluentes proximales y distales. Las proximales, que vemos estas tres que están hacia arriba, son afluentes, todos estos llegan hacia la safena y luego van a drenar hacia la vena profunda, ¿ya? Estos afluentes proximales son la epigástrica, la pudenda, la circunfleja, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso. Teníamos también una válvula preterminal y una válvula terminal. Aquí mismo otra vez el esquema de una vena safena mayor que llega al sistema profundo. Entonces, lo más importante es de superficial a profundo, ¿ya? Eso es lo normal, porque ya vamos a ver cómo es el flujo alterado y vamos a ver cómo va cambiando. Lo mismo que habíamos indicado arriba en el esquema, decíamos que las proximales era la ilíaca superficial, la epigástrica y la pudenda superficial. Y distales tenemos la anastomotica magna o de Giacomini, ¿ya? Entonces, esto en general es lo más importante si nosotros tenemos o nos preguntan que cuáles son los tributarios que van a drenar en la safena mayor, ¿ya? Entonces, les decía que no siempre vamos a encontrar, como en todo el cuerpo, nosotros tenemos variantes anatómicas. Entonces, es importante conocer las variantes para no encasillarlas como patología, ¿no? Entonces, no es exento los vasos o las venas, en este caso el sistema safeno o las venas safenas. Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes patrones de cómo está. Lo normal era el vaso con el ojo egipcio, ¿no? Que era el ojo egipcio y veíamos dentro la vena safena mayor. Eso es lo normal, la safena única, ¿no es cierto? Otro variante es la doble safena. Otro es la safena mayor normal, pero que tiene un origen diferente. Y otro, el último, es la hipoplasia o atrofia de la safena mayor, llegando distal a la llegada de las tributarias. Entonces, miren, vamos a ver el esquema aquí. Esto era lo normal en el primer gráfico de la izquierda. Vamos, esto era lo normal, ¿no? El compartimento safeno, dentro la vena safena, ¿ya? Y miren cómo discurría por el vaso por la parte interna de la pierna, ¿ya? Esto llegaba a la femoral. Esto es lo más común, ¿ya? Pero yo también puedo tener una doble safena. Miren, es una doble safena porque está dentro del mismo compartimento safeno. Tengo dos vasos. Entonces, si yo tengo dos vasos dentro del compartimento safeno, no puedo pensar que es otro tipo de vaso. Es una safena. Y aquí miren, como vemos, un doble safena que vemos, miren, y las dos van a drenar en la femoral común. Un tercero que decía que en este caso yo tengo una femoral, una vena safena en mi compartimento safeno y también puedo tener una como accesoria, en este caso que está fuera, pero de mi compartimento safeno, pero miren, está fuera del compartimento y a la final llega hacia la vena safena y pues drena en ella misma y van al compartimento profundo. Y acá
En el último, en el D, en el gráfico D, tenemos en cambio, decía, una hipoplasia de la vena safena, ¿ya? Miren, si vemos toda la hipoplasia, vemos ahí nuestro compartimento safeno y vemos que tenemos un vaso bien finito, entonces está hipoplásico y el vaso accesorio es el que está más dilatado y es el que está tal vez llevando o drenando toda la sangre para llevar al sistema profundo, ¿ya? Esto es las 4 cosas que nosotros podemos encontrar en una ecografía Doppler del sistema superficial. Y ese es el sistema mayor. Ahora nosotros vamos a ver cuál es la safena menor, ¿ya? Tenemos de las safenas, como dije, el sistema safeno, tanto para mayor o menor, nosotros los vemos igual. Vemos en el compartimento safeno, vemos el ojo egipcio, característico. Solo la diferencia es que la localización, la safena mayor ya sabemos en dónde se localiza, y ahora vamos a ver la safena menor. Entonces, esta safena menor, en cambio, discurre por la parte posterior de la pierna, ¿ya? Esta es característica. Nosotros vamos recorriendo desde abajo, desde la pierna, y vamos viendo qué es la safena, ¿no? Menor. Esta safena menor puede estar, miren, están entre los gastrocnemios, acá está, pero en este caso, esta safena puede drenar directamente en la vena poplitea, y ahí tiene su unión safeno popliteo, o no drena ahí, sino que va directamente a drenar a la safena mayor. Cuando esta vena se prolonga para drenar la safena mayor, se llama la vena de Giacomini, ¿ya? Esta es la vena de Giacomini, que no es en todas las personas. No todas tienen esta vena Giacomini, porque ya habíamos dicho que a veces drena directamente en la poplitea y ya no. Entonces, si alguien les pregunta ¿dónde está la vena de Giacomini?, ustedes ya saben que es una afluente de la safena menor que va a terminar en la mayor, ¿ya? Entonces, esto más es para la ubicación. Entonces, primero, en sistema superficial, reconocer las estructuras, reconocer los compartimentos, ¿ya? En qué compartimento estoy, y a partir de ese compartimento en donde estoy, reconocer en dónde está cada vaso, en dónde está la safena mayor, en dónde está la safena menor. Entonces, ya creo que estamos entendidos hasta ahí, ¿ya? Entonces, difícil que yo tal vez, difícil que me confunda, que la safena mayor me confundí pensando que era la femoral, ¿ya? No por los compartimentos. Entonces, por eso es importante cuando hacemos ecografía ir desde anatomía, fisiología, fisiopatología, todo, porque todo en sí nos ayuda para nosotros no tener errores en los diagnósticos. Como dijimos, todo el sistema superficial va a drenar al sistema profundo, ¿ya? Lo normal. Aquí, miren, en la vena poplitea dice por unión safeno-popliteo, en el hueco popliteo. Drena las venas profundas de la pierna, y en el muslo, cuando se prolonga la safena menor, por la anastomótica magna que desemboca en la safena mayor, ¿ya? Decíamos que también teníamos unas venas comunicantes. Si recuerdan la escalerita que había primero, que había una comunicación entre el sistema superficial y profundo, lo hacemos por estas comunicantes o perforantes, ¿ya? Tenemos tanto en la safena mayor como también que van al sistema profundo. Entonces, aquí miren, tenemos nosotros, estas son las perforantes. Antes les daban estos nombres que era de Dodd, Hunter y Boyd, que nosotros los podemos describir. Cuando vemos una perforante, normalmente no tendríamos que ver todas las perforantes, pero cuando hay patología, esas perforantes sí se dilatan, entonces también nos ayudan a los diagnósticos. Y en la pantorrilla, miren estas de Boyd o paratibiales, que ahora ya no se les dice así, sino lo que nos interesa es medir desde la planta del pie hasta donde está esta perforante y decir, está a 7 centímetros de la planta del pie, a 15 centímetros, y más o menos nosotros describimos esto en el informe. Aquí tenemos, en cambio, las perforantes de la safena menor. Miren, tenemos desde la planta del pie hasta toda la safena. Ya, como ya conocemos nosotros el sistema venoso superficial, ¿ya? Ahora vamos a conocer el sistema venoso profundo. Esto es más fácil, el sistema venoso profundo. ¿Por qué? Porque va acompañando las arterias, ¿ya? Entonces, al lado una arteria,
dos venas, una arteria, dos venas. Entonces ya no es tanto que no sabemos en dónde encontrarlas, ¿ya? Ya sabemos también las diferencias entre una arteria y una vena, entonces tampoco van a haber esos errores de que, ¿cómo sé cuándo es una arteria y una vena? ¿Ya? Entonces, si le comprimen y todo, ya sabemos, ¿no? Entonces, vamos, vena femoral común, vena femoral superficial, la profunda, la superficial, que se convierte luego en poplitea, el tronco tibio peroneo y las venas tibiales posteriores, anteriores y la peronea, ¿no? Entonces, todo eso yo tengo que valorar cuando hago un ecodoppler de venoso de miembro inferior, ¿ya? Y bueno, las venas también del pie, en donde tenemos nosotros el arco venoso dorsal, vemos las venas marginales, mediales y laterales, y también las colaterales del dorso. Importante, nosotros aquí, la fisiología es importante dentro del estudio de un ecodoppler venoso. ¿Por qué? Porque las venas tienen otro mecanismo. Entonces, nosotros normalmente, lo normal de las arterias es que llevan sangre del corazón a todo el cuerpo. Por gravedad, ¿no es cierto?, llega sangre a todo el cuerpo. A diferencia de las venas, que en cambio ellas van de distal hacia el corazón. Entonces, para esto necesitan que tengamos algunos parámetros que estén óptimos para que estas venas me funcionen, ¿ya? Primero, ¿ya? Entonces, sistema venoso permeable, ¿ya? Entonces, si yo tengo un sistema venoso tanto superficial y profundo, no voy a tener problemas hacia el drenaje al corazón. Indemnidad del sistema valvular y muscular y función cardíaca conservada, ¿ya? Primero estas tres cosas. Luego aquí explicamos nosotros que tenemos, miren, tenemos bueno, es una pierna en la parte posterior en este esquema y nosotros vamos viendo las venitas acá y entre cada espacio tenemos estas válvulas, válvulas en todas las venas tienen estas válvulas, ¿ya? Entonces aquí dibujamos el sistema superficial y el sistema profundo muscular. Entonces, si ven, miren, la valvulita como así debe estar cuando está cerrada, ¿ya? Entonces, esto es lo importante de nosotros tener indemne estas válvulas, aparte también, obviamente, de los vasos permeables. Y en esto nosotros nosotros tenemos una sístole muscular y una diástole muscular. Sístole, aquí está, miren. Sístole muscular, se contrae el músculo. Si vemos aquí un músculo más flaquito, es porque el músculo está contraído. Y cuando por eso nosotros cada vez que caminamos, cada vez que flexionamos el pie, cada vez que hacemos cualquier movimiento, vamos a tener, ¿no es cierto?, paso de apertura de las válvulas y flujo hacia arriba de las venas, ¿ya? Y en la otra imagen de la derecha, en cambio tenemos una diástole muscular, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la fisiopatología. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué se da la insuficiencia venosa? Entonces, esto es una alteración en el retorno venoso, ¿ya? Como sabemos, para que entiendan, otra vez la sangre va de distal al corazón. Entonces, tengo que tener una alteración, si yo ya veo alguna en el sistema superficial, en el profundo o en ambos. ¿Y qué me cambian estos sistemas? Primero, alteración en la bomba muscular, ¿ya? Obstrucción venosa, incompetencia valvular y falla cardíaca derecha, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa en las venas para que tengamos la patología. Y cuando falla el sello de la válvula venosa, se produce reflujo, que habíamos hablado algo en varicocele del reflujo. Ahorita va a quedar claro esto del reflujo, ¿ya? Tenemos diferentes flujos, eso también pónganle atención. Tenemos diferentes flujos en el drenaje de la sangre, ¿ya? ¿Qué era lo normal? A ver, vamos, ¿qué era lo normal que el drenaje era? ¿De superficial a profundo o de profundo a superficial? De superficial a profundo.
Ya, eso no es cierto. Primero, partamos por eso, es lo normal. A eso nosotros le llamamos flujo anterógrado, ¿ya? Sentido fisiológico, anterógrado, ¿ya? Ya sé, de la safena a las venas profundas. Cuando yo tengo patología, se llama flujo retrógrado, va en cambio en sentido contrario, ¿ya? Va desde profundo a superficial, ¿ya? Patológico. Este punto de fuga, otro patológico, en cambio este también. Yo tengo que reconocer este punto de fuga cuando hago insuficiencia, cuando veo por insuficiencia. Habíamos conversado que un examen es por trombosis y otro examen es por insuficiencia. Entonces, cuando yo voy para insuficiencia, yo tengo que reconocer mi punto de fuga, ¿ya? Porque ahí voy a saber, ahí exactamente, en dónde es el paso desde el compartimento profundo al superficial. Y un punto de entrada desde el paso, desde el superficial al profundo. Entonces tenemos un flujo anterógrado y un punto de entrada normales. Y un flujo retrógrado y punto de fuga anormales, ¿ya? Entonces, en este esquema más o menos es una piernita, ¿no es cierto?, en donde nosotros tenemos todo esto que está en tortuoso, así como unas líneas en zigzag, es el sistema superficial. Primero reconocer, ¿no es cierto?, el sistema superficial. Y lo que está dentro del músculo es el sistema profundo, ¿ya? Entonces, miren, en este esquema nosotros vamos viendo que la sangre va yendo desde, esta es la femoral, ¿no? Y esta es la safena mayor, ¿ya? Y miren, la dirección del flujo son las flechitas amarillas. Y esta dirección del flujo está yendo al revés, ¿no? Miren, está yendo de dentro hacia afuera. Y esto, como me produce estos cambios en los vasos, que me empiezan a hacerse. Y esa es la clínica que llegan los pacientes, los crónicos, por insuficiencia, ¿ya? Ellos llegan con los vasos dilatados, las famosas varices, ya con todos esos hallazgos. ¿Por qué? Como ya hubieron esos cambios, el vaso empieza a dilatarse. Miren esas dilataciones tortuosas y miren el flujo cómo va. Y por una perforante otra vez entra al sistema profundo, ¿ya? Entonces, más o menos, estos son los hallazgos que nosotros tenemos que buscar. Entonces, por eso, hacer insuficiencia no es tan así como tan sutil ni tan de la ligera, porque nosotros tenemos que reconocer todos los puntos de fuga, perforantes, ver todas las entradas del flujo, ¿ya? Y valorar toda la identidad de las válvulas. Entonces, aquí son los criterios que decíamos de reflujo, ¿ya? Entonces, ¿a qué yo llamo reflujo? Flujo retrógrado, ya sabíamos que era un flujo retrógrado, flujo que iba de profundo a superficial, ¿ya? Un flujo retrógrado con duración mayor a 0,5. Conversábamos ese día que en horizontal es el tiempo y en vertical la velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, ¿cuáles son los criterios para yo decir que tengo reflujo? Un flujo retrógrado durante la relajación muscular mayor a 0,5 y reflujo de menor duración si la velocidad es mayor, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros le decimos al paciente que puje. Nosotros le podemos decir que haga maniobras de Valsalva hasta la rodilla. Hasta ahí nos sirven las maniobras de Valsalva. De ahí para abajo ya vamos a ver otras técnicas que nosotros utilizamos, pero hasta la rodilla, maniobras del Valsalva. Entonces le decimos, lo más común es decirle al paciente, puje, por favor. En ese momento que él puja, hay el cierre de la válvula. Esta imagen que está aquí es el cierre de la válvula, ¿ya? Acá también. Y todo esto que está acá, posterior al cierre, miren, ¿ya? Esto es el flujo, el reflujo, ¿ya? Todo lo que está, porque yo no tendría que tener. Se supone que si yo tengo una válvula normal, la válvula se cierra y yo ya no voy a ver flujo porque ya no, esa válvula no va a haber, no va a tener flujo porque pues ya se cerró y ya no hay nada, no pasa nada por eso. Es como si yo cerrara una llave. No voy a ver nada de líquido, ¿no? Y esto se traduce acá. Igual nosotros lo podemos ver
en escala de grises, vemos cómo las válvulas se abren, cómo las válvulas se cierran, y cómo cuando nosotros hacemos la maniobra de Valsalva, decimos, y nosotros sí se ve el flujo, como se va, como tenemos un reflujo por la válvula. Entonces, nosotros la vemos en 2D, con Doppler color, y también la vemos con el Doppler espectral. Entonces, ya no nos queda duda que sí tenemos un reflujo, ¿ya? Igual en la ecografía del lado derecho, vemos igual el cierre de la válvula, y como todo tengo este reflujo acá. Importante reflujo acá. Entonces, pues si yo tengo estos hallazgos en la ecografía, obviamente el paciente va a tener hallazgos clínicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que nos quede más claro, una vena sana, miren cómo el flujo va, ¿no es cierto?, hacia arriba. Y cuando tengo un reflujo venoso, miren, la válvula nunca se cerró y la sangre se regresa. Y encima de todo, miren cómo se vuelve tortuosa, la vena dilatada. Ya, entonces ya sabemos por qué pasa y qué hallazgos yo debo encontrar. Entonces, normalmente, bueno, el paciente, eso es más o menos un cuadrito de los hallazgos del paciente, de todo, que nosotros cómo lo podemos observar. Primero tenemos una éstasis venosa, ¿ya? A partir de esta éstasis venosa, nosotros podemos tener que el paciente presenta edema. Edema, y esto en sí me produce éstasis y alteraciones tisulares. Esas alteraciones tisulares me producen hipoxia, acumulación de sustancias de desecho y por tanto los trastornos tróficos que puede tener el paciente. Cuando hacemos un paciente, cuando es una insuficiencia. Y esta misma éstasis me va a dilatar las venas, ¿ya? Me dilata de las venas, dilataciones venosas, por apertura de las anastomosis arteriovenosas y, bueno, es una exclusión de lecho, ¿ya? Entonces, esos son los hallazgos en sí que tenemos del paciente cuando tengo insuficiencia venosa. Entonces, por eso decía, a veces no sé por qué en realidad se confunden a veces en la clínica del paciente, porque a veces llegan algunos pedidos que llegan de pacientes que dicen ecografía Doppler venoso de pierna derecha, de miembro inferior derecho. Entonces ya le decimos al paciente que le explicamos el estudio, le hacemos poner una batita, pero el paciente tiene totalmente una clínica diferente. Entonces, para que no pase eso, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son los hallazgos clínicos que me producen todos estos cambios en las venas. Miren acá, este es también otro ejemplo, cierre de la válvula, y miren este reflujo. Bastantísimo reflujo que tengo acá, ¿ya? Y acá, miren acá, aparte en la imagen ecográfica inferior, aquí tengo una dilatación de la vena, súper dilatada la vena, y aparte miren cómo está un reflujo bastante presente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la insuficiencia venosa, pues, es una patología muy prevalente. Ya no vamos a hablar de trombosis, porque trombosis ya hablamos ayer, entonces ya nos queda completa la clase de miembro inferior. Entonces, en insuficiencia venosa es la patología muy prevalente. ¿Qué tiene el paciente? Varices, telangiectasias y cambios tróficos de la piel. Miren cómo tenemos estas piernitas en estos pacientes con dilataciones venosas, con estos cambios tróficos de la piel, característica de una insuficiencia venosa. Tenemos dos tipos de patrones de insuficiencia venosa. Tenemos una insuficiencia de la safena mayor, cuando tenemos un callado insuficiente, es decir, justo cuando va a llegar la entrada de la superficial a profundo, esta válvula no me funciona, entonces es insuficiente. Hasta el pie, raro de encontrar, hasta la rodilla lo más frecuente, pero en cambio cuando tengo un callado suficiente con un callado normal, eso es lo que les decía, que como yo tengo todo normal, tengo que empezar a pensar que yo ya tengo un reflujo puede ser de otra parte. Entre estas otras partes pueden ser las colaterales del callado, que decíamos que era la epigástrica, la pudenda, la circunfleja, o perforantes del muslo. Recordemos que en todas las piernitas nosotros tenemos perforantes que unen superficial con profundo, o la vena anastomótica magna, ¿ya? Entonces, siempre dos escenarios, con callado insuficiente y con callado suficiente.
Y de la safena menor, también igual, con callado insuficiente o con callado suficiente, y en cambio aquí puede estar alterada la anastomótica magna, ¿ya? Pero a veces también yo tengo un reflujo no safeno, entonces aquí debemos reconocerlo. Se produce más en mujeres embarazadas y con carga hormonal, pero estas no son o sea, tengo hallazgos en miembro inferior, pero se van a originar desde regiones vulvoperitoneales, glúteas, intrapelvianas y por venas ciáticas y perforantes, ¿ya? Pero todo hacia abajo del miembro inferior tengo normal. Entonces, por eso me pongo a pensar que puede ser por otra causa. Aquí más o menos tengo un esquema sería un esquema o un orden de cómo se puede hacer un estudio ecográfico de las venas. Como les dije, al final cada quien se acomoda como el mejor le parece, pero pues nosotros hacemos así más o menos. Primero, descartar trombosis, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos hacer que el paciente esté semisentado, de pie, o a su vez, cuando hay pacientes que no se pueden movilizar, podemos hacerlo acostado. Ya depende también del paciente que nosotros estemos estudiando, ¿ya? Entonces, miren, ya sabemos la trombosis, que hacemos compresiones de los vasos en transversal, 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 vamos haciendo a 2 centímetros de todos los vasos y vamos viendo que no tenemos trombosis. Por ejemplo, en este caso dice una trombosis de la vena superficial profunda y vemos una imagen ecogénica dentro del vasito y esto me traduce a una trombosis, ¿ya? Entonces, primer punto, descartar trombosis. Aquí dice una trombosis de la vena sólea, estamos en la piernita y vemos también una imagen hipoecogénica que me traduce a un trombo. Ya, cuando descarté la trombosis, ahora voy a hacer una detección de la insuficiencia, ¿ya? Que habíamos indicado, que vemos las válvulas y todo eso. En este caso, para hacer una detención de insuficiencia, que es la segunda parte del examen venoso, nosotros preferiblemente hacemos que el paciente esté de pie, ¿ya? Porque estando el paciente de pie, me aumenta tal vez para la sístole y la diástole muscular que decíamos, entonces nosotros podemos ver los vasos de mejor manera. Entonces, miren, y nosotros para hacer el estudio le pedimos al paciente estas maniobras con tal de aumentar la presión torácico-abdominal. Hacemos maniobras de Valsalva y debajo de la rodilla nosotros hacemos una contracción sístole seguida de la relajación, solo con el simple hecho de mover yo el pie o de mover la pierna y el pie, ya estoy haciendo una contracción y una relajación. Acá en esta imagen es como parece un andador, ¿no? Pero es lo ideal para nosotros poder hacer que el paciente se ponga de pie, que se sostenga de ambos lados, para nosotros poder valorar toda la extremidad, porque es un estudio largo, que nosotros tenemos que ir valorando extremo, 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 todo de la piernita. El paciente, si no está en apoyado, se va a cansar, ¿no? Entonces, lo ideal es tener esto. Que se tenga en todas partes, no, pero esto es lo ideal. ¿Cuáles son estas maniobras que les decía? Que nosotros tenemos que tener estas maniobras para después debajo de la rodilla, para yo poder tener estos cambios que me ayudan al diagnóstico. Tenemos algunas maniobras. La maniobra de Paraná, que empuja al paciente, quien contrae los músculos. Entonces, hacemos como una leve, empujamos al paciente, como lo empujamos, va a contraer los músculos y yo voy a ver ahí como las válvulas se abren y se cierran, ¿ya? Cargar peso en una extremidad. Le hacemos al paciente que solo se cargue en un lado y también eso me aumenta la presión. Contracción voluntaria. Le decimos, mueva la piernita, por favor. O una simple dorsiflexión de los dedos del pie. Solo con mover los piecitos ya me va a ayudar a tener cambios en ver el flujo y la apertura y el cierre de las válvulas. Ya, aquí tenemos un protocolo. Entonces, ¿de dónde podemos empezar? Empezamos en la arcada inguinal, siempre. Con corte transversal en la unión safena-femoral. A nivel de la unión, se debe informar si hay afluentes.
medir el diámetro de la safena, se debe evaluar la existencia de reflujo, tanto con color como en espectral, y valoramos el sistema profundo. ¿Ya? Entonces, miren, esto es en sí, este protocolo, que parecería que es pequeñito, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Pero en realidad sí se demora. Los que han hecho Doppler me van a decir que sí, que tenemos razón, que se demoran en insuficiencia. Ya, en este caso nosotros, miren, parece una cabecita de un Mickey Mouse, en donde tenemos, esta es la vena femoral común, la más grande, la cabecita, y las orejitas es la arteria femoral común y la vena safena mayor, ¿ya? Y bueno, acá también tenemos la vena femoral con el reflujo que le habíamos comentado, que ya quedó claro que es por la duración del tiempo. Y es después de que una válvula no se cierra. Vemos aquí también la unión safeno-femoral. Esta es la safena y va llegando acá a la femoral común. Acá también vemos una femoral común completa y la unión safeno-femoral. ¿Ya? Y eso sería en sí todas las clases, en este caso que hoy día nos correspondía ver Doppler venoso. ¿Ya? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Doctora, bueno, muchas gracias por su participación. Dígame, habla por favor un poquito más ahorita. Gracias. Que le decía que agradecemos su participación y quisiéramos que nos cuente algo respecto al examen que vamos a darlo. ¿Cuándo sería y cuántos días permanecería en el sistema el examen para realizarlo? Ya, perfecto. Más o menos el examen va a estar habilitado, me parece que ya se ha visto así. En las dos cortes anteriores me parece que son 3 días habilitado el examen, de 2 a 3 días. Más porque por los inconvenientes de los horarios y todo eso, entonces por eso se mantiene más o menos unos 3 días habilitados. Son 20 preguntas muy fáciles que ya les había dicho, como les digo, aquí pongan atención, aquí en pongan atención, cuánto mide el colédoco, cuánto mide cosas así, que eso les va a servir, esas cosas que son básicas, que por ejemplo hoy día que les dije que es un reflujo, cosas que son básicas, que eso sí les va a servir en relación a ecografía general. Aunque los temas son amplios, se trató de reducir en el tiempo establecido que lo habían pactado los organizadores para estas clases de ecografía general, ¿no? Entonces, eso, yo supongo que el día en donde se abre la plataforma para el examen, todavía no, estamos martes. Yo supongo que, bueno, eso ya se conversaría, voy a conversar con ellos para ver cuándo cuándo se va a habilitar el examen y les avisarían, creo que tienen un grupo en WhatsApp, entonces ellos les avisarían, pero yo pienso que ha de ser desde el viernes, sábado y domingo, para que ustedes también tengan tiempo para revisar y tengan tiempo para todo. Y el lunes, o no sé qué día irán a empezar ya el gineco. Entonces yo no tengo ni idea. Eso sí, con todo yo mejor me comunico el día de hoy para que les avise a ustedes y no tengan ningún inconveniente. ¿Les parece? Gracias, de acuerdo. ¿Ya? Bueno, entonces igual yo les agradezco por la participación, les agradezco por la atención. Disculpe una pregunta, buenas noches. El examen sería en relación solo a su tema, ¿verdad? Si claro, no, sí. Sí, ¿no? Ah, ya, gracias. Ajá, cada uno toma de sus temas que ha dado, nada más. A la final creo que son 4 exámenes, me parece. ¿Ya? Sí, entonces igual yo les agradezco por la atención al curso. Espero que les sirva. Igual es amplio, pero bueno, se ha tratado de resumir, ¿ya? Entonces, hasta otra oportunidad. Que pasen muy bien. Hasta luego, doctores, y gracias por todo. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctora, por su esfuerzo. Muchas gracias, doctora. Pase bien. Ya.